La Tribu 81. La verdad es que los dueños de las cadenas de radio y televisión no quieren competidores. Está claro, tienen el control del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Podríamos conseguir que la emisora fuera de una asociación de vecinos. Mientras tanto, lucharemos por todos los medios a nuestro alcance para que sea modificada la ley de las telecomunicaciones. Apaga la tribu y hace tu radio. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo, pero decirlo es al mismo tiempo realizar una acción. Por ejemplo, una acción como esta: elegir una lista de canciones que puedan cambiar el mundo. O elegir una lista de podcasts que den cuenta de 20 años de historia de este formato. No por sí mismas, sino por todo lo que nos junta al escucharlas. Hola, somos La Tribu, una radio alternativa de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a este modo que tenemos de odiar al capitalismo. La radio siempre tuvo la capacidad de analizar el presente, de pensarse a sí misma y de pensar el mundo que la rodea. Pero también tiene algo inevitable: su condición efímera. Lo que sucede al aire se esfuma. El sonido, si no se registra, se disuelve en el tiempo. Hoy la tecnología nos permite convertir en perdurable lo efímero. Registrar aquello que antes se perdía y hacer del instante un archivo. Bienvenidos a Narrar la historia que habitamos, un viaje por los 20 años de podcast en FM La Tribu. Hola, esto es otro podcast de La Tribu. En julio de este 2025 visitaron La Tribu Miguel Benazayag y Ariel Penisi. Nos propusieron armar un laboratorio de reflexión sobre estos temas y muchos amigos que no pudieron venir nos preguntaron si esa jornada iba a quedar grabada. La respuesta es sí. Acá está. La intención de la modalidad que nos planteamos con las compañeras y los compañeros de La Tribu es ver también si algo de lo que nosotros planteamos a nivel de diagnóstico de la época les resuena en sus prácticas o en la mirada que tienen, digamos, sobre lo que está pasando, ¿no? Porque la idea sería, bueno, poder generar algún tipo de continuidad. Los espacios nos permiten habitar lo efímero, recorrer lugares que luego serán historias. Un bar, un aula, una calle, un patio. Patio interno. A ver, ¿quién es? No, ¿qué es? Es un gran quién es, Jean-François Lyotard. Bueno, hace poco leí un artículo de una revista, pero falopa, de alguien que para mí me parece un agente secreto que armó una página de comunismo y que criticaba precisamente a los modernos, pero de una generalidad abusiva. Criticarlo como... Claro, sí, como un gesto de rescate, es casi un rescate retro. Bueno, hablando de retro, estamos acá hablando de 1989, que es precisamente el año que nos tiene en cuestión. Un año muy fuerte porque es el año en que apareció La Tribu. Se cumplen 30 años de FM La Tribu, 1989. Se cruzan los caminos de estas fines de década que venimos revisando en este podcast con los 30 años de quienes nos albergan para la conversación. 1989, un año sumamente significativo en términos políticos, históricos. 1, 9, 8, 9. Pero el 89 tiene esta cosa de bisagra, ¿no? Creo que en Argentina es muy difícil pensarla, o por lo menos desde hoy nos resulta tal vez difícil pensarla, no como un inicio. El 89 es el inicio de los 90 y tal vez la idea de que es también, por ende, el cierre de los 80 aparece un poco más desdibujado. Sí, pero es extraño, ¿no? Porque nosotros, si nos ponemos a pensar acerca de la década del 80 en términos de literatura, pero también en términos de música popular, por ejemplo el rock y demás, es una época muy plena, muy llena de discos, de libros, etcétera. Lo circunstancial es que justamente el año 1989
es una época un tanto vacía en ese sentido, ¿no? Como que no hay una referencia específica de, bueno, salió tal cosa. Efectivamente, de hecho no tenemos un Cicatrices y... No como teníamos en otros años, Puig, ¿no? un Saer Puig o ese tipo de autores fuertes que marcan una época. El 89 me parece vacío de esos autores. Charlábamos antes, no en vano el proceso de crisis política y económica ocupaba tal vez toda el área de la imaginación contemporánea, ¿no? Sí, aparte es una época que está atravesada por el comienzo de un periodo de 10 años. Porque el 89 termina en el 99. Eso es lo raro. O sea, yo no creo que haya mediación. La única mediación que Es más, yo te estiraría la hipótesis. El 89 termina en el 2001. Total. No, estoy totalmente de en términos acuerdo. internacionales con la caída de las torres, en términos nacionales o latinoamericanos con las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Sí, olvídate. Termina en el 2001 y a fines del 2001 en el caso argentino. Sí, es como muy fuerte. Nosotros estamos hablando justamente, a diferencia del 79, a diferencia del 69, a diferencia de todos los podcasts que grabamos antes, estamos justamente en una época en donde nosotros estábamos. La camioneta dobla una vez más por la 9 de julio hacia el sur. Deben ser cerca de las 5 de la tarde, tal vez. Al llegar a la esquina de Avenida de Mayo, la imagen no se termina de entender del todo. Una pila de manifestantes tirados en el suelo. La mayoría con jeans y el torso desnudo. Muchos de pelo largo. Están entremezclados, forman una montaña de cuerpos. Son decenas. Cayeron después de una descarga cerrada de un pelotón de infantería. No se sabe cuántos están heridos, cuántos graves, pero hay mucha sangre y unos policías arremeten contra ellos con sus bastones, los golpean una y otra vez. Sacuden los palos sobre los cuerpos indefensos y lastimados. Hay que correr hacia la escena, gritándole a la policía: ¡paren de pegar! Pero los efectivos giran y apuntan. Es difícil explicar lo que se siente cuando un policía te apunta con su escopeta. Sobre la Avenida de Mayo hay manchones de sangre recientes. Es la esquina donde fueron asesinados Diego Lamaña, Gastón Riva, Carlos Petete Almirón. Unos chicos gritan: acá a la vuelta hay un herido. Las luces de los patrulleros amontonados forman un efecto único. Realmente parecen abejas que se disponen a atacar. Pero la camioneta ya dobló, y a media cuadra hay un herido de bala en una pierna, muy cerca de la ingle. Está tirado en la vereda, con el cuerpo volcado hacia un lado. Intenta agarrarse la pierna. Está aturdido, confundido, con miedo. Le preguntan cómo se llama, cómo está, qué le pasó. No puede responder. ¡Loco, está matando a la gente, estos hijos de puta! Alguien se comunica con el SAME. Se junta gente a su alrededor. Aparece un movilero de Canal 13 o de TN. Quiere hacer una nota. Algunos lo echan, otros acceden y le gritan a las cámaras como si fuese una escena pactada de antemano. Dobla desde la 9 de julio un patrullero y frena. Quieren llevarse al herido. Un grupo de compañeros lo evita. La situación es tensa. Los policías que a la vuelta de la cuadra quizás disparen contra otra persona, en este caso retroceden, se suben al patrullero, se van. La mirada vuelve hacia el 9 de julio como si un dispositivo cerebral recordara la situación previa del enjambre de patrulleros bajando desde la autopista para atacar a los manifestantes. Un auto policial pasa a toda velocidad en dirección al obelisco. El herido sigue en la vereda. El mismo patrullero que había ido hacia el obelisco vuelve marcha atrás a tal velocidad que la trompa casi toca el piso y el baúl se levanta. Parece que la tracción de las ruedas no da más y lo va a clavar en el suelo.
A los pocos segundos, varios manifestantes corren al auto tirándole piedras, una estalla contra el parabrisas. Lo hacen retroceder, lo corren, lo dejan inutilizado. El registro sonoro también puede construir espacialidad, para reconstruir sonoridades que no habitamos, pero que nos resuenan. Nos resuena nuevamente Avenida de Mayo, una esquina, una frase. Los sonidos del 2001 marcaron un ritmo represivo que, 16 años después, vuelve a encontrarnos en las calles junto a otras organizaciones. 1 de septiembre de 2017. Avenida de Mayo, Ciudad de Buenos Aires. Se escuchan balas, se escuchan gritos. La gente corre. Es una cacería. Infantería, efectivos de civil sin identificación, gases lacrimógenos, pimienta, balas de goma, carros hidrantes, motos. La policía avanza, amenaza. Las cámaras registran, hasta que un oficial señala y detienen a la piba que estaba filmando. Vemos cómo se llevan a quienes cubren la represión. Aún hay quien intenta decir, desde un estudio de televisión, que no tenemos por qué bancarnos la violencia y los destrozos. Son 31. Larreta dice que la ciudad se va a presentar como querellante. El jefe de gabinete, Marcos Peña, reclama una sanción ejemplar para quienes hagan disturbios. ¿Quién es violento? Mi nombre es Ezequiel Medone, Medo, formo parte de DTL Comunicación Popular y Antena Negra TV, y ambos colectivos formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en esta de Santiago iba a ser base, también íbamos a hacer de vuelta otra cobertura así. Al final otra compañera pudo sumarse a la base, entonces fue como bueno, aprovecho y marcho. Me fui de la marcha de la plaza, y cuando estaba viniendo para este lado ya, eso de las 9, Juan, que es un compañero de tele también, y otro compañero más que estaba en la plaza, empiezan a mandar mensajes de que nada, que estaba habiendo represión y eso. Llamo a uno de los compañeros y le pregunto como si daba para volver, entonces volví. Nos fuimos encontrando con otros compañeros, otras compañeras de prensa, de hecho una compañera de red también, y fuimos hasta que llegamos a San José y Avenida Mayo. Y había una compañera que estaba filmando al lado nuestro, que en un momento un policía se acerca y se la quiere llevar. Entonces ahí nada, bueno, nosotros la teníamos justo al lado, pero tanto nosotros como quienes estaban todos alrededor, empezamos como a gritarle a la policía que no se la lleve, que no estaba haciendo nada, que era prensa, que estaba filmando. El policía decía, vos estás tirando piedras, como después me dijo a mí, vos me pegaste. Y en verdad lo que pasó fue que se armó un quilombo por se llega ahí, que nada, nos terminan deteniendo a Juan y a mí. María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, señalaba la importancia de que las organizaciones estuvieran en la calle. Les ganamos 24 horas con nuestra presencia acá. El domingo 3 de septiembre, desde las 8 de la mañana, un Comodoro Pi gris y lluvioso se llenó de gente. Más de 36 horas después de la represión, las personas y organizaciones sociales seguían acercándose para exigir la libertad de los compañeros y compañeras. Las audiencias debían comenzar temprano, pero el juez a cargo, Martínez de Giorgi, llegó a retiro 5 horas más tarde. Lo primero que estamos esperando en este momento es que llegue el juez, así que si alguno de los oyentes de la tribu lo ve pasar, se llama Marcelo Martínez de Giorgi. Estamos de las 7:30 de la mañana, horario de apertura de tribunales, esperando para ingresar al juzgado, y nos dicen que todavía no ha llegado, que llamemos dentro de un rato, a pesar de que ya sabemos que hay varios de los compañeros y compañeras detenidos que ya están en el edificio, en la alcaidía. Terminadas las indagatorias y pasadas las 9 de la noche, el juez firmó las excarcelaciones. Las personas detenidas fueron liberadas a las 3 de la mañana en la sede central de la policía de la ciudad, en Lugano, donde familiares, amigos, amigas, organizaciones sociales y de derechos humanos las esperaban. Que uno no reclame, que bueno, que las cosas tienen su lugar en las instituciones y se resuelven, se va a resolver en algún momento, al reclamo y a la libertad de expresión de la gente en general, hay un ataque. El disciplinamiento a través del miedo, el movimiento que no se detiene, las represiones del 1 de septiembre y también la del 1 de agosto, la última en la que se lo vio a Santiago Maldonado, son parte de una decisión política. La organización, tomar las calles, bancar a compañeros y compañeras, hacer comunicación comunitaria, alternativa, social, popular, también es una decisión política.
Entre tanto ruido, abrir espacio al silencio. El silencio como pausa, como escucha activa, como posibilidad de que aparezcan las palabras de quienes muchas veces no fueron oídas. Escuchar a otros es acompañar desde la atención, desde la presencia. Es construir memoria colectiva a partir de múltiples relatos. Dejar que sean sus protagonistas quienes narren su propia historia. En esa trama de voces y silencios, la historia se vuelve más amplia, más viva, más nuestra. Bueno, el silencio, la cárcel tiene una característica que es el ruido, no el silencio. En la cárcel permanentemente el sonido es lo preponderante, de mañana, de tarde, de noche. Muchas veces la mayoría de la gente tiene que tener el mismo tipo de vida, el mismo horario para manejarse, porque si dormís de día no podés dormir, o si tenés alguna cosa que hacer, generalmente hay muchos momentos de la cárcel donde ya no aguantás más el ruido. Y bueno, y el silencio es algo, en cierta manera, hasta apreciado, porque no solamente por el hecho de tener una tranquilidad y volver a decir, cuánto hace que no estaba en un ambiente más tranquilo, silencioso, sino también porque te traslada afuera, a los lugares donde nosotros estábamos tranquilos y no escuchábamos nada, o podíamos pensar tranquilo, o nos encerrábamos en el baño de casa para pensar ciertas cosas. Bueno, acá eso se hace con ruido, se reflexiona con ruido, se vive con ruido, se duerme, se come, se mira tele con ruido, con el ruido del de al lado, con bajarme un poco la tele, con todo, con los gritos del encargado. El silencio, cuando entra, te hace acordar afuera, y con un tiempo largo estando acá, es más preciado incluso que, por ahí que una visita, un momento de silencio. Radio Oculta, episodio 7, Los sonidos del silencio. ¿Cómo encontrar el silencio dentro de la cárcel? Bueno, primero lo principal que yo creo, como acá, como todos, buscamos el silencio, y es algo que buscamos eso tan apreciado porque es un momento que disfrutamos a solas para poder razonar, pensar y encontrarnos con uno mismo. Y en mi caso, yo trato de levantarme temprano para encontrar ese momento de silencio, que no hay nadie, que ya lo hice un montón de veces, que me levanté muy temprano, 5 de la mañana, 5:30, preparé los mates, tranquilo, mirando las noticias en volumen 0, pero al mismo tiempo de estar mirando, estar pensando en que, sobre el tema que se puede estar viendo, estar afuera pensando en cómo está el día, mirá, estamos en verano o estamos en invierno, está haciendo mucho frío, está lloviendo, la familia saliendo a trabajar, los chicos saliendo a estudiar, y son cosas que uno, viste, se pone a pensar, a razonar ahí. Y también desde mi punto de vista, decir, hay cuestiones de que por más que trates de buscarlo de todas las maneras, no tiene el mismo valor que es estar ahí. Y después de 2 años ya detenido, me pasó hace 2 días despertarme temprano, y por primera vez, o es que en otras ocasiones no le presté la atención necesaria, desperté, no había un ruido. Estaba ahí haciendo la meditación tranquila para despertarme, para levantarme, y empiezo a escuchar los pajaritos. Te juro. No sé si en otras ocasiones no le presté la atención y se me pasó, pero esta vez estaba ahí y escucharlo. Que de tiempo no lo hacía. Y en ese momento de silencio, que no había nadie despierto, nada, porque justo fue en el momento, porque yo ya conozco todos los ruidos. Ya sé quién se despertó, quién no se despertó, qué esto y lo otro, porque ya nos conocemos. Ya sé todos los ruidos porque yo soy una de las personas que me levanto temprano. Me puse a pensar y dije, qué lindo, porque no lo había vivido hace 2 años, que no vivía una cuestión de esas. Que no escuchaba ese amanecer, ver ya amaneciendo el día y escuchar. No había ni un auto todavía cruzando, porque se escuchan los autos. No había un silencio total, que hace mucho tiempo que no me pasaba, y la verdad que
fue una felicidad, te digo, fue una felicidad en ese momento. Me vino una felicidad de la nada, me puse a reír. Me puse a reír porque recordé muchas mañanas despertando en casa. Cuestiones así, ¿viste? Y nada, son esos momentos, ¿viste? Que uno recuerda y añora y bueno, pero bueno, nada para siempre. No nacimos acá, ya no vamos a ir. Pica para mí, para todos mis compas. Pica para mí, para todos mis compas. Pica para mí, para todos mis compas. Pica para todos mis compas. Pica para mí, para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Para mí, para todos mis compas. Pica, pica. Hola, me llamo Noah. Tengo 10 años, casi para 11. Me gustan mucho los deportes. Juego al fútbol, al vóley y este año empecé a tomar clases de danzas urbanas en un centro cultural. A mitad de año me cambié de escuela porque nos mudamos con mi familia a otra ciudad. La otra escuela me gustaba, iba ahí desde la sala de 5. Tenía muchos amigos y me conocía cada rincón. La nueva escuela me gusta también. La mayoría de mis compas se me acercaron el primer día y fueron re buena onda. Igual no todos son mis amigos, pero me gusta ir. Lo que no me gusta es que en esta escuela, como en muchos lugares, los baños están separados por varón o mujer, o nene o nena, o personita con pollerita y personita con pantalón. Y yo no me siento ni una cosa ni la otra. ¿Por qué crees que los baños se separan? Para mí los baños se separan para que no se vean las partes privadas. Porque las personas que lo usan no quieren estar juntas. Para mí los baños se separan porque son unas cosas íntimas de cada persona, así cada uno puede hacer intimidad haciendo sus necesidades en cada baño, para que uno haga sus necesidades tranquilo, se separan los baños. Bueno, yo creo que es porque hay nenes que lo hacen parados y las nenas no, pero capaz podrían estar las dos cosas juntas en el mismo baño. Es un poco como injusto. Sé que mi mamá y mi papá tuvieron que hablar de esto en la escuela, porque en algunos lugares solo piensan que hay nenes y nenes. Siempre hice lo que tuve ganas, me he visto con la ropa que me gusta, en general la que sea más cómoda para jugar a la pelota. En la escuela anterior había baños mixtos, significa que podías ir al baño que quisieras. Solo estaban separados por primer ciclo, que eran los más chiquites, en la planta baja, y a partir de cuarto hasta séptimo grado usábamos los de arriba. Pero en este están separados por nene o nene, y yo voy al que me quede más cerca o al que esté vacío. Un día estábamos jugando al quemado con Camila y nos estábamos haciendo pis. Corrimos al baño y cuando llegamos yo me metí al de varones, que estaba vacío. Cami se quedó esperando para el otro, que había fila, y me dijo: ¡Ey, así cualquiera! ¿Vos podés entrar al baño que querés? Ahí yo me quedé pensando, ¿no podremos entrar todos al baño que queremos? Para Cami se ve que no. ¿Por qué no podés? Si yo puedo ir, ¿por qué no todos podemos compartir el baño? ¿Te parece? Ahora que lo pienso, estaría bueno, está más lejos y pierdo más clase de matemática. Así que hablamos un poco con Cami y decidimos compartirle al resto de los compas. Unos se sumaron y otros no estaban muy de acuerdo. Así que hablamos con la maestra. Ella nos explicó que separar por varón o mujer se llama división de género. Y que género es una construcción cultural de comportamientos, roles, funciones, actitudes, valores socialmente asignados. Propuso que lo llevemos a una asamblea, que es algo que hacemos cuando no podemos resolver algún problema del grupo. Cada uno dio su opinión. Finalmente estuvimos de acuerdo en probar a hacer baños mixtos. Claro, no fue fácil, porque siempre estuvieron divididos. Tuvimos que hablarlo con la directora, el vice y muchos grados. Pero finalmente lo hicimos. Y Cami está re contenta
porque está más lejos y se pierde más clase de matemática. ¿Solo podemos ser nenes o nenas? Lo efímero de cada instante encuentra en el registro sonoro una forma de quedarse. La técnica permite conservar esos fragmentos, juntarnos con otros y narrarnos colectivamente. En ese archivo, lo que parecía desaparecer vuelve a sonar. Cuando se camina por las avenidas, cuando se camina por las calles, se camina con otros motivos generalmente, ¿no? No se camina ahí para ir al coto de la esquina. Y bueno, todas esas sensaciones, todas esas emociones, ¿no? Todas esas frustraciones, esas angustias, esos llantos también, por ver cómo morían compatriotas, se apagó un poco, se apagó, ¿no? Definitivamente se apagó. Pero me parece como que vale la pena rescatar un poco el espíritu ese que teníamos. Y después de eso empezaron a pasar un montón de cosas. Y cada vez se desagregó más y diversificó más la sociedad argentina, de la sensación, ¿no? Otros siguieron en la misma miseria en la cual venían. Otros se le agudizó la miseria, ¿eh? A muchos se les agudizó la miseria porque vino Duhalde y te aumentó un 70% las comidas. Y no te aumentó el sueldo. Y otros empezaron a hacer la suya, ¿no? Y decir, bueno, ya está, ya pasó la cacerola y toda esa cosa, ya, ¿no? Fue el quilombo porque tenían la plata en los bancos y nada más, ¿no? Y otros empezaron a construir, de alguna manera, alguna forma de posibilidad distinta de reconstrucción de lazos sociales y de armar hasta alguna historia política o económica a los manotazos, como se pueda. Te estoy esperando ansiosamente, no puedo creer que me estés fallando. ¿Por qué no venís ya? Vení pronto que estoy perfumada, estoy picante. Será esta noche una noche cualquiera o será como la primavera. Será esta noche una noche cualquiera o será, mi amor, como una primavera. Yo agradezco mucho haberme formado políticamente en un momento en donde formar parte del Estado no era un horizonte militante. Con las limitaciones y los problemas que eso puede tener, ¿no? Digamos, creo que es súper válido tener como horizonte militante la gestión política desde las instituciones, pero ser joven y ser fan de Milei creo que es de las cosas más tristes que te pueden pasar. Así que yo creo que en ese sentido hace falta volver a pensar ese proceso, digamos, no solo el estallido, porque siento que muchas veces el estallido se piensa no en su potencia política, sino en su calidad de derrape, ¿no? De momento de miseria condensada y agudizada. Y fue eso, pero también fue un momento político creativo. Realmente creativo. Ese fue el comienzo. Un registro que por entonces quizás no sabía que estaba haciendo historia. Un instante que se volvió archivo. Esto fue una producción del colectivo La Tribu. Hacer del instante un archivo es una forma de cuidar lo que somos, de seguir narrando la historia que habitamos. En esta producción escuchaste fragmentos de Tal vez mañana no entres más, Híbrido, Patio Interno, 19-20-21, Vivo acá, Radio Oculta, Pica para todos mis compas y Estado de sitio. Esto fue Narrar la historia que habitamos, una creación de FM La Tribu a 20 años del primer podcast hecho en Argentina.